Y me refiero al Consejo General del Poder Judicial, por un lado, y al Tribunal Constitucional, por otro. Estos organismos, debido a su propia naturaleza política y a las funciones constitucionales que tienen que desarrollar, han sido el caldo de cultivo donde se ha desarrollado durante estos años, casi 30 años, desde que se constituyó el primer Consejo del Poder Judicial y el primer Tribunal Constitucional, de politización. ¿Y qué es lo que ha pasado en estos años? Pues lo que ha pasado en estos años, que es que el Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en lo que yo llamo un mini parlamento judicial y el Tribunal Constitucional se ha convertido en la especie de, digamos, tercera cámara para dirimir cuestiones políticas cuando tampoco su función es esa.